Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Le agradezco mucho al doctor Héctor L. Frisby que nos acompañe como todos los martes en este segmento tan mío, tan suyo, tan de todos. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. No lo escucho. Estaba apagado mi micrófono. Por razón dije, hoy no oigo nada. Andamos en Charlie Chaplin. ¿Cómo está, doctor? Bien, bien. Pues Doc, partamos con eso. Se hacen anuncios hoy sobre la vacuna Pfizer y empiezan a circular noticias sobre la vacuna Sputnik V. Sobre la vacuna Pfizer, México está a punto de cumplir este contrato. No hay, se habla mucho de, bueno, ¿y qué va a pasar con las terceras dosis? ¿Son necesarias, no son necesarias? Y al final, la preocupación sigue. Vendrán más vacunas Sputnik V, se hablará de otro contrato. ¿Qué pasa con esto de las vacunas? ¿A la gente le preocupa? ¿Cómo hacerles entender y cómo explicar las cosas de manera lógica? Pues van a llegar más vacunas, va a haber más vacunas. Esto es un proceso dinámico. Si se acaba el primer contrato, pues va a haber más contratos y se van a comprar más vacunas y va a haber de otras vacunas. Y sí, desafortunadamente hay una guerra aquí global por el control de quién se vacuna y quién no. Entonces es altamente probable que Estados Unidos no apruebe ni la vacuna rusa ni la vacuna china al principio, pero después va a haber mucha gente. O sea, hay mucha gente que hace negocios con Estados Unidos que viene de China. Y entonces, pues no le van a poder decir, no, usted no puede entrar porque no trae la vacuna que yo quiero. O sea, esto va a ir cambiando. Son berrinches geopolíticos que se hacen en un principio, pero al igual que la pandemia, todo va a tomar su nivel después de un tiempo. En cuanto a la pandemia, ya hay mucha gente que le ha perdido como esta euforia, ya como que, a mi parecer, ya normalizamos la pandemia, ya no nos genera noticia para algunos, es como de, bueno, ya vivimos, vamos para 2 años con COVID, ya qué más da, o sea, como que la gente ya lo empezó a normalizar tanto, y qué tan bueno, qué tan malo es este fenómeno en donde normalizamos situaciones como la pandemia. Pues mira, la pandemia la tenemos que no normalizar, no es normalizar la palabra, pero tenemos que acostumbrarnos a vivir con la pandemia y no nada más con esta, sino con todas las que vengan, ¿no? Porque esta no es ni la primera ni la última que va a suceder, nos tenemos que ir acostumbrando. Lo que pasa es que esta pandemia ha tenido una característica muy particular, como ya se los he dicho. Normalmente este tipo de procesos, las decisiones científicas se toman detrás de las puertas cerradas y la gente pues acepta lo que se le ofrece. Y ahora se está haciendo a través de una vitrina, ¿no? Todo el mundo está viendo tanto el proceso de autorización de las vacunas como las decisiones que se van tomando en los gobiernos, en fin, todo esto, ¿no? Aquí hay preguntas que, por ejemplo, nos hacen, y estas ya partamos con este tema. Dice Gustavo Salazar que sí es cierto que Pfizer está creando unas pastillas anti-COVID. No solamente hablamos de vacunas, ya hablamos de otro tipo de tratamientos. Sí, miren, esto de los tratamientos antivirales, yo ya lo había comentado con ustedes. El problema que tienen los, los, eh, los medicamentos antivirales es que se tienen que aplicar en las primeras 24, 48 horas de que surge una infección y de que surgen los primeros síntomas de una infección. Entonces, habitualmente, digo, México no es la excepción, pues cuando empiezan las personas con síntomas, pues lo que hacen es que se toman remedios caseros, el consomé de la abuelita, los chiqueadores de pasote, o sea, todo esto, y van y buscan atención médica una semana o 10 días después. Entonces, ahí los antivirales tienen una actividad muy restringida, incluso antivirales ya muy conocidos de muchos años, como los que se utilizan para herpes y este tipo de enfermedades. Otra pregunta nos dice Erika Olmedo. Buenas noches, Doc. Hace 10 días me pusieron la segunda dosis de AstraZeneca y me he sentido con mucho cansancio. ¿Es normal? Pues ya 10 días ya es un tiempo que no deberían sentirse con eso. Sería muy interesante que se hiciera una prueba de PCR a ver si no lo que sucede es que tiene COVID. Acá nos dice Luis Túa, y hablando, otra vez retomamos Pfizer, que qué tan factible es ponerse una tercera dosis de Pfizer. ¿Qué se sabe de las terceras dosis? Pues ya lo de las terceras dosis, lo de las dosis de refuerzo, ya lo platicamos y ya dijimos que es únicamente para la gente que tiene algún tipo de inmunosupresión. Los tipos de inmunosupresión, pues, por son para pacientes que tienen HIV
no tratado o fuera de control, para pacientes que tuvieron un trasplante y están tomando medicamentos moduladores inmunológicos, para pacientes que tienen enfermedades autoinmunes y tienen un tratamiento, pacientes que tienen tumores sólidos o tumores hematológicos y están en quimioterapia, es decir, pacientes que tengan una disminución de su sistema inmune. También se recomienda, ya la semana pasada salió la recomendación, para personas mayores de 65 años, que de alguna manera son inmunosuprimidos, pues su sistema inmune ya no es tan robusto, y andan intentando ahorita a ver si se autoriza la tercera dosis o la dosis de refuerzo para los trabajadores de la salud. Ese es otro grupo. Pero el resto de las personas que no tengan estas características no necesitan una tercera dosis o una dosis de refuerzo. Aquí Jorge Vega nos dice, doctor Frisby, soy maestro y mi alumna durmió con su abuela y resultó positiva a COVID y actualmente presentan 3 niños con síntomas. Pregunto, ¿deberé suspender clases en mi salón? Pues idealmente deberían utilizar cubrebocas en los salones. Salió un estudio esta semana en la cual se demuestra que las personas que utilizan cubrebocas en un aula tienen una disminución muy importante, hasta 3.5 veces, es decir, es un incremento geométrico, 3.5 veces más se incrementa el riesgo para las personas que no usan cubreboca en un espacio cerrado, en una escuela. Entonces, pues eso depende de usted, depende de cómo lo haya visto. Digo, no entendí cuál es la relación de la abuela y con quién durmió, pero el caso es que si una persona está infectada e infecta a otras personas en el salón porque no utilizaron el cubrebocas de manera apropiada, porque no está ventilado el salón, sería muy interesante que el maestro Jorge Vega nos dijera qué características de ventilación tiene, cómo están midiendo las concentraciones de CO2, cuántos alumnos hay por aula, qué tanto se están intercambiando los alumnos, con qué frecuencia, para saber si lo que pasa es que se está concentrando el ambiente, las partículas se están concentrando. Aquí Edgardo nos dice, muy buenas noches, comprendo un poco la desconfianza de las vacunas chinas. No entiendo cómo CanSino aún no publica nada de fase 3. ¿Eso no es raro y preocupante? No, en realidad no. No es preocupante porque los países que han decidido utilizar la vacuna tienen conocimiento suficiente como para poder eh, estar utilizando las vacunas. A veces no se hacen del conocimiento porque yo puse un tuit al respecto. La secrecía y la manera de compartir la información de algunas empresas chinas o de otros países es diferente a como nos tienen acostumbrados otros países. Entonces, no es raro también que, por ejemplo, hemos visto que la información que compartió Pfizer y la información que compartió AstraZeneca la han tenido que rectificar, ya que se aplica la vacuna en la población abierta. Entonces, son diferentes. ¿Y qué es lo que daría desconfianza de una vacuna? Por ejemplo, que empezáramos a ver que una gran parte de los maestros que se vacunaron con CanSino están enfermando de gravedad, están en terapia intensiva o están muriendo. Y no está pasando eso. Entonces, yo no entiendo por qué le da desconfianza. Ahora, yo le preguntaría a Luis Edgardo Flores, ¿qué información le interesa específicamente de la fase 3? Porque yo he platicado con mucha gente y me dice, es que no han compartido nada de la fase 3. ¿Qué información quieres de la fase 3? No, pues no sé, pero eso dicen. Ah, ok, perfecto. Okay. La fase 3, ¿qué información provee al estudio científico de la vacuna? ¿Qué es lo que se encuentra dentro de la fase 3? En la fase 1 hablamos de seguridad de las vacunas. En la fase 2 hablamos de la calidad de las vacunas, la seguridad de las vacunas, y en la fase 3 lo que investigamos es si la vacuna sirve para lo que dicen que sirve. Entonces, en la fase 3 de la vacunación, no vamos a ver si es segura o si le hace daño a la gente. No, eso ya se vio en la fase 1 y en la fase 2. En la fase 3 lo que vamos a ver es si esa eficacia que dice que tiene el laboratorio ahora ya se traduce en una efectividad, es decir, la efectividad es la capacidad que tiene de disminuir enfermedad grave y hospitalización. Y estamos viendo que sí disminuye enfermedad grave y sí disminuye hospitalización, porque no estamos viendo todos los maestros o una gran parte de los maestros vacunados con CanSino que están atiborrando los hospitales. Eso no está pasando. La gente que está yendo a los hospitales es gente no vacunada.
Aquí Miguel Ángel nos dice, doctor Frisby, en muchos municipios del Estado de México ya se pasaron las 12 semanas para la segunda dosis con AstraZeneca y no se ve para cuándo la pongan. ¿En qué puede afectar el retraso de un esquema completo? Muy bien. Eso lo expliqué, creo que lo expliqué en un video la semana pasada y ya se los dije. Miren, el protocolo original decía que podían pasar hasta 12 semanas de una aplicación de la primera dosis y la segunda dosis de AstraZeneca. Se hicieron unos estudios de extensión en los cuales se vio que hasta podían pasar otros 2 o 3 meses e incluso en algunos pacientes había una respuesta inmunológica mucho más robusta. ¿Cuál es el problema de aquí? Pero no se preocupen, la gente que está vacunada está protegida. ¿Cuál es el problema? Que no le avisan a las personas. Es el mismo problema que hay entre los gobiernos estatales y el gobierno federal. O sea, es como esto que dicen que no hay información de la fase 3. La información la hacen con las patas. Los gobiernos transmiten la información con las patas y por eso todos los espacios de información que no llenan los gobiernos se llenan con rumores, con mentiras, con infodemia, con todo ese tipo de cosas, porque no llenan los espacios. O sea, ¿qué le costaba salir al gobernador del Estado de México o a los presidentes municipales o a quien fuera y decir, ¿saben qué? Nos vamos a tardar unas 2 o 3 semanas más, estamos haciendo la planeación, pero miren, hay estos estudios en los cuales se ha demostrado que no se disminuye la eficiencia de la vacuna, no se disminuye la eficacia, es decir, ustedes están protegidos, sigan cuidándose, sigan usando cubrebocas, distanciamiento social, pero quiero que ustedes estén tranquilos, no están corriendo. ¿Qué les costaba salir y decirlo? Pero el problema es que te digo, los gobiernos los manejan con las patas, todos los gobiernos. Tú dime, tú estás ahí en la mañanera y no vas a decir que el canal de información es a contentillo, ¿no? Depende de qué humor esté el cuate ahí, dando las Ahora, esto de la segunda dosis, estoy leyendo comentarios con otro tipo de vacunas, como por ejemplo con Pfizer. Aquí nos decían, llevo 5 meses y no me han aplicado la segunda de Pfizer. Hay otro que nos está hablando, por ejemplo, de Sputnik, ¿no? Que cuánto tarda en hacer efecto una sobre la otra y cuánto tiempo se puede esperar. Y es justamente el tema de me vacunaron y después no me informaron qué iba a pasar ni cuándo me iban a poner la segunda dosis o se ha retrasado y no sé nada. Entonces, claro. en un esquema de segundas dosis, la gente está preocupada por si están protegidos, no están protegidos, por cuánto La tiempo realidad están es que protegidos. no sabemos. Lo importante sería que salieran a informar cuántos brazos de estudio tiene la vacuna. Por ejemplo, aquí, a mí a mí me llama mucho la atención que todo el mundo dice es que Cancino y Cancino y Cancino, porque en todas las televisiones y en los medios sociales, Cancino, Cancino, Cancino. Bueno, y aquí no han aplicado la de Pfizer. Yo no he visto que la gente que escribe aquí, es que me da desconfianza la vacuna. Ok, ¿y no te da desconfianza que no te han puesto la segunda de Pfizer? No, porque es la mejor. Pero no han puesto la segunda dosis. No, pero en la tele dicen que es la mejor. Entonces, lo que está sucediendo ahorita, como les decía, la fase 3 de investigación clínica habitualmente se hace a puertas cerradas y ahorita lo estamos haciendo en una vitrina. Entonces, probablemente todo esto lo tienen controlados los laboratorios, porque créanme, si Pfizer le vende a México, le regala o cualquier método que utilicen para la distribución de su vacuna, los más interesados en que se cumplan los esquemas de manera completa para que se vean los resultados de manera clara, pues son los laboratorios que están produciendo la vacuna. Lo que pasa es que los laboratorios informan a los gobiernos y los gobiernos reservan la información, los gobiernos no dicen. Y eso pasa pues, porque así son los políticos. Los políticos tienen una mente muy torcida y además muchas veces no entienden y tienen de secretario de salud al compadre con el que se iban a chupar, a jugar dominó, no tienen una persona inteligente que sepa transmitir o tienen de secretario de salud o ahí encargado, pues ya se contaminó de política y entonces pues no dice nada porque si no pierde el huesito, ¿no? Entonces, el problema es ese, cuando la política se mezcla con la salud pública se contamina y entonces la confundida es la gente y eso no está bien que suceda. Pregunta de aquí Rachel Benítez. Buenas noches, Meme y al Doc. Una pregunta. Una persona que se puso la vacuna Cancino y dicen que su duración es de 6 meses, ¿habrá una segunda dosis? ¿Quién dice eso? Los medios. Exactamente, en la cadena de WhatsApp o en el Face. Eso no es cierto. No es cierto que dura 6 meses. No es cierto. Aquí dice Patricia, me imagino refiriéndose a la vacuna Cancino, pues evidentemente no tiene la eficacia que decían las empresas. Se han modificado las cifras, un 2 o 3% hacia la baja, y no solamente Cancino, todas.
todas las vacunas, porque ya que el laboratorio nos dice qué eficacia tiene, qué es la capacidad que tiene para convocar el sistema inmune, y ya que estamos viendo qué tan eficiente es la vacuna, es decir, ya que vemos cuánto disminuye enfermedad grave, cuánto disminuye mortalidad, se ajustan las cifras. Pero recuerden, una buena vacuna es aquella que tiene entre el 50 y el 52%. No hay ninguna vacuna tan abajo. Todas las vacunas están muy por arriba. Lo que me da risa es que luego la gente hace juicios aritméticos. Entonces dicen, no, ya bajó de 96 a 91, son 5 puntos. Eso significa que un 5% de la gente que se vacunó se va a morir. No es cierto, no es así, no es así. La efectividad de una vacuna promedio, o sea, como en cuanto, o sea, para que la gente tenga como esta conciencia de, para que una vacuna, digamos, con conciencia, es buena o mala. La eficacia tiene que estar alrededor del 50%, incluso por ahí criterios de la OMS dicen que por arriba del 43% de eficacia, que es decir, la capacidad que tiene para convocar el sistema inmune, con que esté alrededor de 45-50 es más que suficiente. Y todas las vacunas están por arriba de 65. Acá dice Leonel Jiménez, 1000 disculpas, soy anestesiólogo, entro al área COVID, pero sí se ha visto que a pacientes vacunados, sobre todo con CanSino, sí desarrollan gravedad e incluso han fallecido. Tal vez no es significativo el número de pacientes, sé que están en desarrollo los estudios, aún puede que influyan los factores de comorbilidad, ya que en el estado de Oaxaca la gente de la tercera edad fue vacunada con CanSino. Sí, claro, ¿no? Pues eso ya lo sabemos, acuérdense. Esta es la pandemia de los no vacunados. Entre el 85 y el 89% de las personas hospitalizadas son personas no vacunadas. El resto son personas vacunadas con cualquiera de las vacunas. Y habitualmente de esas personas vacunadas que enferman y terminan en el hospital son personas que tienen comorbilidades, como lo dice el anestesiólogo. Entonces, como se los dije, las vacunas no son un escudo protector contra infección o con cualquier tipo de enfermedad, ¿no? No, simplemente pues protegen y la gente tiene que seguir cuidándose, ¿no? Aquí en este sentido, porque hay mucha gente que va a preguntar sobre el tema, para ser mucho más específicos, no importa si es CanSino, Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, bla. Si uno tiene comorbilidades, aunque tenga las 2 dosis, ¿sigue estando en mayor riesgo? Claro, claro. Y aunque se ponga la tercera dosis y sigue teniendo comorbilidades, pues es población de riesgo. Ahora, entonces, ¿para qué me vacuno? Porque así la gente piensa blanco y negro, 0-100. Y entonces, ¿para qué me vacuno? Pues porque si no te vacunas, pues tienes una posibilidad de que te dé de un 80%, ¿no? Y si te vacunas, bueno, pues tienes una posibilidad como del 6 o el 7% de que te dé. Entonces, pues tú ponte a pensar, ¿qué prefieres? ¿Un riesgo del 80 o un riesgo del 6? Pues eso sí, ya cada quien lo decide. Acá nos dicen en los comentarios, por aquí rescato otra pregunta, ya se me dejó por acá. Mis hijos son jóvenes, se contagiaron y ya no tienen COVID, pero sabemos cuánto tienen que esperar para vacunarse, aunque el tiempo de vacunación ya pasó. O sea, para la edad ya pasó la vacunación, pero ¿cuánto tiempo deben esperar? Recuerden que para que una persona se pueda vacunar cuando está positiva para COVID, tienen que haber pasado dos requisitos tienen que haber pasado. 10 días entre que empezaron los síntomas al momento de la vacunación y por lo menos 24 horas sin fiebre. Si reúnen esos dos requisitos, ya se pueden vacunar. Acá nos dice Eliseo, las vacunas de siempre, sarampión, tosferina, viruela, etcétera, ¿qué efectividad y o eficacia llegan a tener? Mira, esas vacunas están alrededor del 50-70%, la mayoría de estas vacunas. Yolanda nos pregunta sobre las vacunas. ¿Qué se pide para entrar a Estados Unidos? ¿Cómo han cambiado los requisitos para cruzar a Estados Unidos? Ahorita los requisitos siguen siendo los mismos, una prueba de PCR negativa o una prueba de anticuerpos negativa. O sea, tienen que demostrar que no están infectados en el momento que entran a Estados Unidos para que se puedan subir al avión. Por tierra no está pasando la gente. A partir del 1 de noviembre, van a tener que documentar que están vacunados. Todavía no definen qué vacunas van a hacer, porque les digo, eso está todavía estudiándose, porque pues, no son tontos aquí en Estados Unidos, están viendo qué porcentaje de la población tiene las vacunas que a ellos de repente se les podría ocurrir que tengan, ¿no? Que dijeran, nada más entran las que están. Aquí en Estados Unidos solamente hay 3 vacunas autorizadas, Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Aquí ni siquiera AstraZeneca se está poniendo. Entonces, pero
pero pueden decir, ¿saben qué? Pues que entren los que tienen AstraZeneca y van a ver de dónde viene más gente, y si tienen mucha gente, hay muchísima gente que viene de Asia, muchísima, y la mayoría es más, sin temor a equivocarme, las vacunas que más se han aplicado en el mundo son Sinovac y CanSino, simplemente por la cantidad de población que tiene China. Simplemente, porque tienen quién sabe cuántos miles de millones de habitantes. Y ahí sí los vacunaron pero a destajo. Entonces, seguramente hay muchísima gente que vive en China, en Corea, en todos esos países que están vacunados con CanSino y Sinovac. Y si Estados Unidos, y la gente que no venga con una vacuna que no sea X, Y o Z y no vamos a aceptar CanSino y Sinovac, pues se les va a caer comercio, turismo, muchas cosas, porque hay muchísima gente que no tiene las vacunas que ellos pudieran pedir. Esto es una guerra comercial y geopolítica también, acuérdense, y tristemente, no tiene nada que ver ni con la eficacia ni con la eficiencia de las vacunas. Esa es una pregunta que creo que no nos las habían hecho. Javier Calderas, ¿hasta qué porcentaje de vacunados se podrán disminuir las medidas sanitarias? ¿Es una nueva realidad la de usar cubrebocas? Lo que pasa es que, fíjense, el otro día yo lo puse en un Twitter, nosotros no vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño se alcanza cuando esté el 63 al 70% de la población vacunada, más o menos a ese nivel, y no vamos a alcanzar ese porcentaje hasta que no se vacunen a los menores de edad, porque la cantidad de menores de edad es altísima. En México, 35 o 38% de la población es menor de 18 años. Entonces, hasta que no se vacune toda la gente menores de 18 años, pues no se va a alcanzar el 70%. Entonces, no se va a alcanzar la inmunidad de rebaño. Y hasta que eso no suceda, pues tendremos que seguir con las medidas de precaución, usar cubrebocas, distanciamiento social y todo esto. Por último, doctor, aquí vuelven con las preguntas sobre si las vacunas al final nosotros somos el experimento. Leía que son varios comentarios los que nos hicieron sobre, pues si no están públicos las terceras fases, si no han terminado, entonces somos como los conejillos de Indias, de todo este rollo de las vacunas, y eso nos genera incertidumbre y por eso no nos Pues la verdad es vacunamos. que no somos conejillos de Indias. Y miren, esta semana salió un estudio, este comentario está dedicado a esta persona que tú decías que siempre está, que las vacunas y que no sé qué tanto, y que incrementan las mutaciones y la resistencia. Bueno, ese se llama ADE, es Antibody Dependent Enhancement. Eso significa que el hecho de que nosotros tengamos anticuerpos causados artificialmente por una vacuna, el virus tiene una amplificación de la respuesta de agresión hacia las personas. Eso ya se estudió y no existe. No hay un solo caso reportado de ADE, de amplificación de la respuesta de agresión causado por personas que se han vacunado. Eso ya se estudió y ya se demostró que no. Doctor, yo le agradezco mucho que como todos los martes se conecte con nosotros para responder las preguntas de la gente. Hoy ya las preguntas son mucho más enfocadas en qué vacunas hay, o sea, todavía está vaya, y me queda claro, incertidumbre de algún sector, así que creo que es muy importante el que sigamos insistiendo para que la gente vaya combatiendo esta propia infodemia que surge muchas veces en los grupos de WhatsApp o en los grupos de Facebook. Este viernes, programa. Sí, este viernes hay programa, todavía no definimos bien cuál es el tema, pero estamos viendo, probablemente vayamos a hablar esto de la amplificación de la respuesta con base en las vacunas. Vamos a hablar también de los periodos que hay entre las vacunas, las combinaciones de vacunas, porque también me está preguntando la gente, es que si no me pusieron a la vez me puedo poner otra, y como ya se los dije aquí, en mayo, si no me equivoco, fue el 19 de mayo de este año, del 2021, en la revista Nature, salió el artículo en el cual se habla de la combinación Pfizer con AstraZeneca. Es la única que se ha publicado. Se utilizaba Pfizer, AstraZeneca, AstraZeneca, Pfizer y AstraZeneca, AstraZeneca. Eran los 4 grupos. Y la que mejor funcionó fue Pfizer, es decir, 2 dosis de Pfizer. Pero todas las demás eran muy buenas. Entonces, es la única combinación que se ha ensayado. El resto de las combinaciones no se han ensayado. Yo les recomiendo a la gente que no se dejen llevar por comentarios de gente que hace 3 semanas era especialista en economía, hace 5 semanas eres especialistas en relaciones internacionales y hace 7 semanas eran especialistas en geopolítica global del Medio Oriente, porque hay gente que opina de todo, y eso pues, es como
Es como el peluquero, ¿no? Que sabe de todo, ¿no? Hasta de fútbol y de todo lo demás. No le hagan caso a esas personas, porque van a tener contaminación de información. Aquí hay un comentario que yo no sé si sea cierto o no y me preocupa y con eso quiero cerrar. Mm. Porque dice Juan Hernández, fui al INSABI de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y fueron bien específicos que para el presidente Manuel López Obrador la epilepsia no era una enfermedad que causa incapacidad y tenían órdenes del Ejecutivo de no atender a ninguna persona que tuviera epilepsia, ya que para el presidente la epilepsia no causa incapacidad. Nosotros los epilépticos, a la hora de llenar la solicitud, no podemos poner que somos epilépticos porque nos sacarían en ese rato para afuera. Yo no sé de dónde sacó los elementos científicos. Yo no sé de dónde sacó Juan que eso Pues habría no, que sido una denuncie a la orden. persona que le dijo todo eso que dice ahí. En primer lugar, yo no conozco dónde está el INSABI. ¿Alguien sabe dónde está el INSABI? El INSABI no existe. El INSABI es un fondo de dinero que financia servicios de salud. O sea, en cualquier hospital. O sea, ese dinero está en Seguro Social, en departamentos, los hospitales del sector salud, en el ISSSTE. En todos lugares está el dinero. El INSABI no es otra cosa más que un fondo de lana, es una bolsa con lana. Entonces, eso de que fue al INSABI, pues que me diga dónde está, porque yo también me quiero echar un clavado a la bolsa de la lana, ¿no? No sé, está medio raro ese comentario de Juan Hernández. Además, yo no he sabido que el presidente diga que la epilepsia es no sé qué tanto dice. Esas son ocurrencias de los que los están vacunando a veces, así como de repente dicen que no pueden tomar alcohol y no pueden fumar y no pueden tener relaciones sexuales en una semana después de la vacuna. Eso no es cierto, o sea, no es cierto, eso no existe, yo no sé, no tiene nada que ver, o sea, si alguien no sabe de vacunas en México es el presidente, o sea, por Dios. Aquí dicen que no hay, el tema del INSABI es justamente es el instituto el que vino a sustituir al Seguro Popular. Exactamente. Y hay hospitales. ¿A qué hospital fue? La pregunta ahí es, ¿a qué hospital fue? Que es un hospital que pertenecería al INSABI. La pregunta del millón es... El INSABI ni siquiera existe como institución. El INSABI es una, por ejemplo, no había hospitales del Seguro Popular. Eso no existía. Lo que había era un fondo de lana que financiaba prestaciones de servicios de salud, pero no había hospitales Seguro Popular, ni había hospitales INSABI, ni hay hospitales INSABI. Eso es así como que no saben muy bien de qué están hablando. Así que yo ahí sí también le encargo que no se deje llevar por las filias y las fobias y que nada más pues haga los comentarios pertinentes. Sí, me sorprende a veces que hacen unas hipérbolas así, porque mejor que escribe y diga, me cae gordo el presidente y todo lo que hace ese presidente está mal porque yo lo digo, y ya. Pero que no quiera hacer esas hipérbolas así de que es que yo fui a vacunarme y me dijeron que el presidente había dicho que a mí no me pusiera la vacuna porque yo voté por el PAN. O sea, aquí, esto es lo que me sorprende más, dice Juan, en Palacio Nacional es en donde está el INSABI. No, pues no. Salud. No, las oficinas están al sur de la ciudad. O sea, las oficinas del INSABI están al sur de la Ciudad de México, porque si hay unas oficinas son administrativas, ahí no te vacunan, ni te van a atender, ¿verdad? Pero bueno. Probablemente está confundiendo a alguna de las personas que estacionan coches con Don INSABI. Si alguien le dijo eso, que lo denuncie, porque definitivamente no es un esquema, no está en la materia.